Joven, entonces en esta clase veremos diferentes ejercicios del transistor VJT en configuración de emisor común. Bueno, aquí tenemos el primer ejercicio que nos dice determine cada corriente y cuál es el beta de CD. Ustedes ven que el circuito es una polarización en DC, en donde vemos que están todos los valores de los componentes. Vean que tenemos los voltajes, tenemos los valores de la resistencia, tenemos el voltaje colector emisor, que son 8 voltios, y nos piden determinar la corriente. Entonces, bueno, aquí es muy sencillo esto. Ahora aquí tendríamos dos mallas. Lo que tendremos que es plantear en esas dos mallas la ecuación, buscar la corriente en ambas mallas. Entonces, por ley de Ohm, nosotros sabemos que por ejemplo, la corriente que circula por las resistencias es igual a voltaje entre resistencia, ¿no? Y bueno, ahí las resistencias los tenemos y los voltajes los podemos obtener. Por ejemplo, el voltaje en RB y el voltaje en RC. Ven que el voltaje en RB sería el voltaje aplicado de la fuente menos el, la caída del diodo en directo entre la base y el emisor, que serían 0,7 voltios cuando esa esa entrada base emisor está en directo, ¿no? Acuérdense que en DC eso se comporta como un diodo en directo, lo cual en este caso el equivalente sería una fuente de 0,7 voltios. Entonces ahí tendríamos el voltaje, solo lo dividimos entre la resistencia y nos daría la corriente en la base. Y lo mismo podemos hacer en el caso de la corriente de colector, que sería igualmente la corriente, sería el voltaje de RC entre RC. Como obtenemos el voltaje en la resistencia, restamos voltaje de BCC aplicado menos la caída en voltaje colector emisor, que también nos lo dan, que son 8 voltios. Esta diferencia la dividimos entre R y nos daría la corriente que circula por el colector. Entonces ya tendremos las corrientes, ¿verdad?, que es lo que nos piden. Y el beta, ¿se acuerdan que tenemos la ecuación que nos dice que la corriente de colector es beta veces IB? Entonces, teniendo las dos corrientes, podemos despejar beta. ¿Qué es esto que tenemos acá? Pues vean que entonces la corriente que circula por esta malla, que es la I de base, en este caso determinamos la corriente que pasa por RB, que es la misma corriente de esta malla, que sea el voltaje en RB entre RB. ¿Cómo determinamos el voltaje en RB? BBB menos voltaje colector, menos voltaje base emisor. Ese sería el voltaje en RB y eso lo dimos entre RB y eso nos daría la corriente de base, que serían 0,7 miliamperes. Ya tenemos la corriente de base, nos faltaría la corriente de colector. Y aplicamos lo mismo, pues la corriente que circula por RC sería el voltaje en RC entre RC. ¿Cuál es el voltaje en RC? Si hacemos este recorrido de malla sería el BCC menos el voltaje colector emisor, que aquí nos los dan, que esto que está aquí, BCC menos voltaje colector emisor, que son 8 voltios, entre RC. Eso nos daría 34 miliamperes. Esa sería la corriente de colector. Teniendo la corriente de colector y la corriente de base, ¿se acuerdan que la I de colector es igual a beta veces IB, ¿no? Entonces de ahí despejamos beta, nos queda que beta es I de colector entre I de base. Son las dos corrientes que acabamos de calcular, las dividimos y eso nos daría 48,57. Ese sería el beta para este transistor. Ustedes ven que eso sería una manera, por ejemplo, prácticamente que podemos realizar nosotros si quisiéramos el beta de un transistor cualquiera, pues. Simplemente lo que tenemos que hacer es medir las corrientes en el circuito de colector y de base y las dividimos y eso nos daría el beta real del transistor. Así de simple, pues. Sí, si no tenemos manera de obtener el beta. Esa sería la manera de obtener prácticamente, ¿no?
Ok, aquí tenemos otro circuito donde nos dice el BJT como interruptor. Entonces acuérdense que el BJT, el transistor, aparte de funcionar como amplificador, también lo podemos usar como switch, ¿no? Donde se comporta como un cortocircuito cuando está saturado, o como un circuito abierto cuando está en corte. Entonces ahí nos pide, ¿verdad? Determine la I de colector en saturación para el transistor de la figura. ¿Cuál es el valor de IB necesario para producir saturación? ¿Y qué valor mínimo de voltaje de entrada? Vean que el voltaje de entrada no lo tenemos. Es necesario para saturación. Entonces normalmente cuando nosotros le aplicamos un voltaje aquí, ¿se acuerdan que va a llegar un momento en donde esta corriente va a permanecer fija? En donde la I de colector va a ser igual a la corriente de base aplicada multiplicado por beta, ¿no? Vean que aquí nos dan el beta. Y eso permanece fijo hasta que llega un momento en donde ya la corriente aquí es tan grande que hace que se sature el, el transistor, y ya la I de colector no es igual a beta veces IB, ¿no? Porque está saturado. Cuando él está saturado, ya no depende, así esto lo aumentemos bastante, ya él no va a depender de esa corriente. Entonces ya llega a su corriente máxima, que es la corriente de saturación. O sea, físicamente ya él no puede dar más de esa corriente, porque la corriente estaría dada, así como vimos ahorita, al voltaje VCC menos voltaje colector emisor, en donde ese voltaje colector emisor cuando está saturado es prácticamente cero, ¿no? Casi cero, normalmente 0,2 voltios. Ven que aquí me dice suponga voltaje colector emisor de saturación 0 voltios. Entonces ya aquí me lo están diciendo, ¿no? Que puedo asumir 0 voltios. Si no me lo dan, yo de una vez asumo automáticamente que es 0 voltios. Pero hay veces que me lo dan. Si me lo dan, yo tengo que colocarlo. ¿Sí? Entonces vean que hay diferentes alternativas. Me lo dan o no me lo dan. Si no me lo dan es 0. Y si me lo dan, tengo que tomarlo en cuenta. O que me digan de una vez que es 0. Pues. Esto que me dicen aquí, que suponga voltaje colector emisor de saturación igual a 0, es como si no me lo dijeran. O sea, cuando no me lo dicen, lo asumo 0. Si me lo dan, tengo que tomarlo. Entonces bien, ¿qué hacemos nosotros acá? Vamos a determinar cuál es la corriente de saturación, que sería la corriente máxima que soportaría este transistor. Y teniendo esa corriente y teniendo el beta, nosotros podemos calcular cuál es la corriente necesaria para que él se sature, que es la corriente precisamente de saturación. Cuando tenemos esa corriente, ese sería el voltaje que estaríamos aplicando en ese momento porque él llega a saturarse. Si aplicamos una corriente menor o un voltaje menor, él no estaría en saturación, sino que puede ser que esté en la etapa de amplificación. Si nosotros le colocamos cualquier voltaje superior a ese voltaje de saturación, esta corriente no va a hacer nada con respecto al... Por mucho que ella aumente, esta corriente siempre va a seguir siendo la misma. Pero bueno, vamos a hacer eso. Vean que vamos a calcular la corriente de saturación, que en este caso sería la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, como hicimos anteriormente, sería el voltaje en RC entre RC. ¿Cómo calculamos el voltaje en RC? VCC aplicado menos voltaje colector emisor. O sea, como estamos calculando la corriente de saturación, el voltaje colector emisor es el de saturación, que nos dicen que asumamos que es 0. Entonces al final nos queda VCC menos 0, es lo mismo que digamos VCC, que es lo que tenemos acá. Pues, y de saturación es igual a VCC entre RC. Y eso me da 0,5 miliamperes. Eso sería la corriente de saturación, o la corriente máxima que pasa por el circuito. Con esa corriente máxima
yo voy a ver cuál es la corriente en la base de saturación para lograr esa corriente. Entonces, ¿cómo puedo llegar a la I de base? Bueno, nosotros sabemos que la I de colector es beta veces IV. Tenemos beta, tenemos I de colector, despejamos I de base. I de base igual a I de colector entre beta. Entonces, en este caso, la corriente que me interesa del colector es la de saturación, que serían los 0,5, lo divido entre beta, que es 150, y eso me da 3.3 microamperes. Entonces, esa es la corriente necesaria para que se sature el transistor. Ahora lo que tengo que determinar cuál es el voltaje de entrada para esa corriente. Entonces, bueno, en esta malla, ¿verdad? Ahora sí, yo diría que el voltaje de entrada es la suma de estos dos voltajes. La caída aquí en RB más el voltaje entre base emisor, que se acuerdan que cuando nosotros tenemos la entrada entre base emisor en directo, esto se comporta como un diodo en directo, y bueno, aquí le reemplazamos esto por una fuente de 0,7 voltios. Entonces sumamos esas dos caídas allí y eso me daría el voltaje total del circuito, que sería el voltaje en RB más el voltaje base emisor. Y bueno, ¿cómo calculamos el voltaje en RB? Bueno, por ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Corriente de base, que ya la tenemos, multiplicado por RB, que también lo tenemos, y eso nos daría el voltaje en la resistencia en RB, que sería esto que está aquí, V por RB más voltaje base emisor, que es 0,7 voltios. Eso me da 4 voltios. Esto quiere decir que yo, para 4 voltios, logro que el transistor se sature. Si yo le colocaría un voltaje menor a 4, no estaría en la etapa de saturación, sino que estaríamos en el área de amplificación, en donde la I de colector es igual a beta veces IB. Entonces ese es el voltaje máximo para obtener la corriente de saturación. Si yo sigo aumentando ese voltaje, no hago nada, pues, porque ya él se saturó. Así yo sigo aumentando el voltaje y sigo aumentando la corriente en la base, por mucho que yo lo aumente, esta corriente no va a aumentar. O sea, esto que está aquí no se va a cumplir, porque la I de colector no va a cumplir con el beta veces IB. ¿Por qué? Porque físicamente en esta malla, si yo quitara el transistor, aquí me queda un circuito, ¿verdad?, donde tengo una fuente de resistencia y esto conectado a tierra, porque el voltaje colector emisor de saturación es 0. Entonces, ¿qué me queda? Una fuente con una resistencia. Entonces la corriente allí es igual al voltaje aplicado entre la resistencia. Es independiente de la corriente de base. Entonces, por mucho que yo aumente esto es inmutable, pues. Esto queda igual siempre, porque físicamente no puede haber más corriente por el circuito que queda, ¿no? El equivalente que quedó. Ok, aquí tenemos otro ejercicio que es de diseño, que muchas veces podemos tener este caso en donde nosotros queremos obtener ciertos valores de salida en un circuito determinado. Ustedes ven que me dice diseña un circuito con un transistor polarizado con voltaje en la base igual al voltaje en VCC, voltaje BB igual a VCC, igual a 10 voltios. Entonces esta configuración se llama autopolarizado, porque yo tengo el mismo voltaje tanto en la base como en el colector, es autopolarizado. Pudiera tener voltajes diferentes, donde no es autopolarizado, donde el voltaje de la base es diferente al voltaje del colector, pero en este caso es el mismo. Me dice para un punto Q, entonces en este caso me dice en el punto Q, quiere decir que está amplificando con una I de colector de 5 mA o I de colector en Q, sería esa de 5 mA, y un voltaje de colector emisor Q, porque me dicen Q aquí, igual a 4 voltios. Suponga que una beta de 100. Ustedes ven que en este caso yo quisiera esto, ¿no? Entonces se supone que yo quiero hacer un montaje que me dé esta corriente y este voltaje en colector emisor. Entonces, ¿qué circuito yo debo diseñar para hacer eso? Entonces, bueno, en este caso se supone que yo uso un transistor, ¿verdad?, BJT. Tengo que determinar
y qué configuración debo usar. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar la que normalmente se usa para amplificación, que es el transistor polarizado, autopolarizado, porque el voltaje es el mismo en emisor común. Y bueno, ahí tengo que determinar si va a ser PNP o NPN, ¿no? Entonces vean que esta configuración que es NPN, donde la flecha sale, normalmente el voltaje es positivo, ¿no? Tanto en la base como en el colector. Cuando es al contrario, el transistor PNP, donde en ese caso la flecha entra, los voltajes son negativos. Entonces aquí, como ya me lo están dando positivo, ya yo entiendo de que es un tipo NPN, porque los voltajes son positivos. Entonces ya sabemos que es NPN, configurado en emisor común, en donde me están dando el voltaje colector emisor, que es sería el voltaje de salida entre el colector y el emisor, y esta sería la corriente de trabajo, ¿no? Entonces, el diseño implica determinar RB y RC, porque estas son las resistencias que irían tanto en la base como en el colector. Entonces tengo que determinar esas resistencias para estos valores. Y me pide el valor nominal de potencia mínima del transistor. El valor nominal de la potencia real debería ser más grande, es el circuito. Entonces en este caso yo voy a determinar cuál sería la potencia para el circuito con estos valores. Teniendo esa potencia, yo debo buscar un transistor NPN en donde su potencia de disipación, por supuesto que debe ser mayor a la que me dé el circuito, porque si es menor, lo voy a quemar. Ustedes ven que es netamente un ejercicio de diseño para cumplir con una necesidad en específico. Entonces, bueno, si nosotros dibujamos el circuito, sería algo como esto, en donde ahí coloco, ¿verdad?, mi voltaje BBB, mi voltaje BCC, mis R tanto en la base como en el colector, el transistor NPN en configuración en emisor común. Y bueno, le coloco los datos que me dan, en donde me dan el BCC y el BBB, que es el mismo. Por eso que se dice que es autopolarizado, porque es una misma fuente. Cuando son dos fuentes no es autopolarizado. Cuando es la misma fuente se dice que es autopolarizado. Me dan, o en este caso se quiere una corriente de colector de 5 mA, una corriente IDQ, ICQ, y tenemos un voltaje colector emisor Q de 4 voltios, o eso es lo que se quiere, para un beta de 100. Tengo que determinar cuál es resistencia con esos datos que están allí, debo colocar para que eso se cumpla. Que bueno, igualmente nosotros hacemos nuestro análisis de malla aquí, en donde yo sé que, por ejemplo, en el caso del RB, ¿se acuerdan que aquí para determinar la corriente en esta resistencia sería igual al voltaje entre resistencia, ¿no? Entonces, bueno, en esa ecuación yo allí ahora despejo es la R, porque es lo que quiero. Entonces despejo la R, entonces al final me queda que R es igual al voltaje entre corriente. Entonces tengo que determinar el voltaje aquí, y eso lo divido entre la corriente que pasa por acá. Vean que la corriente aquí no la tengo, pero yo sé que la I de colector es beta, veces y B. Entonces aquí, en este caso iría más bien, primero calcularía la del colector, que es la que puedo obtener primero, y ya con ella puedo calcular la de la base. Porque aquí, bueno, aquí sí tengo la I de colector. Entonces aquí calcularía primero esta resistencia,
Y bueno, con esta corriente y teniendo beta puedo calcular la I de base, teniendo la I de base y teniendo el voltaje en esta R puedo calcular esta RB. Entonces bueno, eso es lo que hacemos. Primero calculamos RC, que entonces en este caso por ley de Ohm sabemos que corriente igual a voltaje sobre resistencia, despejo resistencia y me queda que resistencia es voltaje entre corriente. El voltaje en esta resistencia sería el VCC menos voltaje colector emisor. Y esos dos datos los tengo. Entonces la I de colector me la dan. Entonces al final puedo decir que RC es igual a VCC menos voltaje colector emisor entre la I de colector. Y eso me daría 1,2 kilos. Entonces aquí vean que estén pendientes con las unidades, ¿no? Que me pongan aquí. Vean que la I de colector son 5 miliamperes, ¿no? Entonces claro, yo pudiera restar 10 menos 4 voltios, me da 6. 6 entre 5 me da 1,2, ¿no? Pero 1,2 ¿qué? Estoy pendiente con las unidades porque si me pone 1,2 ohmios está malo el ejercicio. Acuérdense que estamos dividiendo entre miliamperes, que es 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 cuando lo subimos cambia de signo y se transforma en 10 a la 3. Entonces el 1,2 ahora lo multiplico por ese 10 a la 3 que sería 1000 y entonces esto se convierte en 1200 ohmios. O 1,2 por 10 a la 3, que es 1,2 kilo ohmios. Pues. Entonces mosca porque el que no me ponga los K está malo. Si me pone 1,2 ohmios está malo el ejercicio. Bien, entonces ya teniendo esa RC, nos falta calcular RB. Pero para RB yo necesito la I de base. La I de base, como nosotros sabemos que la I de colector es beta, B, C y B, tengo I de colector, tengo beta, despejo IB. IB es igual a I de colector entre beta, que es la I de colector 5 miliamperes entre beta me daría 50 microamperes. Ustedes vean que este es 50 por 10 a la menos 6 amperes, ¿no? Te mosca también con esto, porque si me ponen 50 amperes está malo, ¿no? Es 50 por 10 a la menos 6 amperes o 10 microamperes. Y bueno, ya teniendo la corriente de base puedo calcular RB, que RB sería voltaje aplicado o el voltaje en RB entre la corriente de base. El voltaje aquí en RB sería el BBB menos el voltaje base emisor, que sabemos que es 0,7 voltios cuando este diodo está polarizado en directo. Este transistor está polarizado en directo en la entrada, lo cual el equivalente es un diodo en directo. Entonces sería BBB menos 0,7 voltios entre I de base, que me daría 186 kilos o 186 por 10 a la 3 ohm. Entonces ya tengo mis dos resistencias que me la estaban pidiendo. Y bueno, ahora me piden calcular la potencia nominal, ¿no? Para este circuito según estas condiciones que están acá. Entonces la potencia máxima nosotros la calculamos con el voltaje colector emisor Q multiplicado por la I de saturación o por la IQ multiplicado por la corriente perdón, la IQ por voltaje colector emisor de saturación. ¿Sí? Entonces ven que allí uno de los dos tiene que estar en el máximo, no los dos, porque es imposible que sean los dos, es uno de los dos. Entonces si uso la corriente de saturación, que es la corriente máxima, lo multiplico por el voltaje colector emisor en Q. Entonces, ¿cómo obtenemos la I de saturación? En este caso, la I de saturación sería la corriente que pasa por RC, que sería el VCC menos el voltaje colector emisor de saturación. El voltaje colector emisor de saturación no me lo dan, ¿no? No me lo dan. Si no me lo dan, yo voy a asumir que es cero.
Entonces sería que la I de saturación es BCC menos voltaje colector emisor de saturación, que es 0. Entonces al final me queda simplemente BCC entre RC. Esa sería la I de saturación, que sería 8,33 miliamperes. Por supuesto me debe dar mayor, ¿verdad?, que la IQ, que es 5 miliamperes. Entonces la corriente de trabajo es 5, pero la I máxima es 8,33. Eso lo multiplico por voltaje colector emisor y me da la potencia máxima de disipación del transistor, que sería 33,32 milivatios. Esto quiere decir que yo debo usar un transistor NPN con que disipe una potencia superior a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con uno de 1 vatio, normalmente ese es el valor de los cuales normalmente se proveen los transistores. Entonces ya cualquier transistor de 1 vatio me cumple con esto, porque en este caso esto es lo máximo que yo voy a disipar con este transistor. O sea que con 1 vatio está más que cede sin problema. Si yo usara uno que fuera de 10 milivatios, no me sirve, porque lo voy a quemar. O si aquí me hubiese dado 2 vatios, estaría en problema, ¿no? Porque si él viene de 1 vatio y yo en el circuito me ya hasta 2 vatios, cuando esto esté funcionando se va a quemar, porque va a exceder la potencia máxima de trabajo de ese transistor. Ok, aquí tenemos otro ejercicio más completo, en donde me piden determinar el voltaje en CD del colector, el voltaje en CA del colector, y trace la forma de onda del voltaje total en el colector y la forma de onda del voltaje total de salida. Entonces ven que aquí, cuando nosotros tenemos un circuito como este, ven que aquí hay 2 fuentes, ¿no? Para nosotros determinar el voltaje aquí en este punto, que es el voltaje en el colector, las 2 fuentes, cada una me aporta un determinado voltaje. Entonces yo tengo que aplicar superposición, en donde tengo que determinar, tengo que cortocircuitar una fuente y determinar el voltaje aplicado por una fuente, y después cortocircuitar la otra y trabajar con la otra, ¿no? Si yo tuviera 10, tendría que hacerlo 10 veces hasta obtener la suma de las 10. Eso me daría el voltaje real o total, definitivo. Entonces eso mismo tenemos que hacerlo, tenemos que analizar se dice en DC y AC, porque como una es fuente de DC y la otra es AC, cuando yo cortocircuito el AC, hago análisis DC y eso me da un voltaje aquí. Cuando yo cortocircuito el DC y me queda el AC, entonces el voltaje en AC, entonces tengo otro voltaje aquí alterno. Yo sumo esos 2 voltajes y eso me daría el voltaje definitivo en este punto. Entonces eso es lo que me están pidiendo, pues en A y B, el voltaje en DC aquí y el voltaje después en AC. La suma de ellos me daría el caso C, que es el voltaje total en el colector. Entonces eso me da una forma de onda en el colector y me da una forma de onda también en la salida. Entonces vean que la salida, la RL, se coloca en el colector también, pero hay un condensador de por medio, ¿no? Entonces uno aquí pudiera pensar, bueno, el voltaje de salida es el mismo voltaje de colector, entonces es lo mismo. Resulta que no es lo mismo. O sea, el voltaje que yo tengo aquí en RL, en este punto, no es el mismo que tenemos acá. ¿Por qué ocurre eso? Porque este condensador hace que eso no sea igual. Acuérdense que estos condensadores, tanto en la entrada como en la salida, se utilizan como acopladores, en donde ellos me eliminan, en este caso, la componente DC. O sea, la componente DC que existe aquí dentro de esta parte, los condensadores me la eliminan. Y entonces lo que vemos tanto en la entrada como en la salida es una señal alterna limpia. ¿Sí? Entonces por eso aquí, cuando yo vea el voltaje de colector en DC más el voltaje de colector en AC, me da el voltaje total aquí,
pero cuando yo paso por el condensador, él me elimina la componente DC y al final me queda aquí lo que yo vería en AC, el voltaje en AC. El DC no lo veo, por eso es que no se ve lo mismo en este punto, que pareciera el mismo, pero no es el mismo por el condensador. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar el voltaje en CD primero. Para eso vamos a dejar la fuente y vamos a cortocircuitar la fuente AC. Acuérdense que cuando cortocircuitamos la fuente en AC, cuando esto lo llevamos a tierra, la frecuencia del circuito se hace cero, ¿no? Porque ya quitamos la componente AC. ¿Se acuerdan que la reactancia de un condensador es en este caso 1 sobre omega C, ¿no? En donde omega, que es 2pi por F, cuando la frecuencia es 0, me queda que es 2 por 0, da 0, el denominador me queda en 0, 1 sobre 0 es infinito, quiere decir que la impedancia se hace con las reactancias en los condensadores, se hace infinita, ¿no? Eso hace que se comporte como un circuito abierto. Hacer estos circuitos abiertos es como si yo desconectara la entrada y la salida. Y este condensador a abrirse, me queda esta RE aquí en el emisor, en serie con este R1. Entonces me quedaría esta parte aquí. Eso sería en DC. Entonces si dibujamos el circuito nuevamente, que es lo que nos queda en DC, nos quedaría esto, donde eliminamos la salida y la entrada. Y aquí esta resistencia quedó en serie con este R1, este R2 quedó con este R1. Este circuito, ¿se acuerda que es el divisor de voltaje? Para nosotros poder decir que el voltaje en la base es igual al divisor, nosotros debemos cumplir con ciertas reglas, ¿no? Una de las reglas me dice que si la impedancia de entrada en la base es mayor a 10 veces R2, nosotros podemos decir que entonces la impedancia de entrada en la base es tan grande que podemos asumir que esto es un circuito abierto. Entonces podríamos decir que como que aquí esto está abierto, por aquí no pasa corriente, y podemos decir entonces que nos queda un circuito serie, pues, con una fuente y dos resistencias en serie. En donde yo quiero calcular el voltaje aquí, en donde aplico divisor de voltaje, y ese me daría ese voltaje en este R2, sería el mismo voltaje en la base. Pero eso lo puedo hacer cuando el circuito es rígido. Si no es rígido, acuérdense que entonces yo tengo que aplicar aquí. Entonces si hay una corriente, porque entonces si hay una resistencia aquí, entonces ya no está el circuito abierto, y yo lo que debo determinar cuál es el voltaje y la resistencia que se ve aquí. Entonces ahí tengo que aplicar un Thevenin, donde tendría el voltaje de Thevenin y una R de Thevenin, ¿sí? En donde el voltaje en la base no es el voltaje de Thevenin, es un voltaje en base, ¿sí? Que tengo que calcularlo. Entonces bueno, aquí calculamos esa R entrante en la base. Entonces acuérdense que aquí, para yo determinar la R entrante en la base, yo tengo que reflejar las resistencias que se ven en el emisor, reflejarla en la base. La manera de reflejarla es multiplicando beta por la R en el emisor, y eso me daría la R entrante en la base. Ese valor de esa R entrante en la base debe ser mayor a 10 veces R2, para decir que es un circuito rígido. Entonces aquí yo tengo R1, R2, la sumo, y eso lo multiplico por beta, que la beta CD me la dan, y eso me da 141 kilo ohmios. Esa sería la R entrante en la base en DC. Si yo multiplico R2 por 10, me daría 10 por 10, me daría 100 kilo ohmios. En este caso 141 kilo ohmios, por supuesto que es mayor a 100 kilo ohmios. Conclusión, la R entrante en la base si es mayor a la R2, a 10 veces R2, entonces el circuito podemos decir que sí, es rígido. Entonces sí puedo aplicar divisor de voltaje, en donde yo digo que entonces el voltaje por el divisor que voy a obtener acá en R2 es el mismo voltaje en la base.
Entonces concluimos, decimos que el voltaje en la base es igual al divisor de voltaje, en donde digo que el voltaje en R2 sería el voltaje VCC multiplicado por R2 sobre la suma de las dos R en serie. Eso me daría un voltaje en la base de unos 75 voltios. El voltaje en el emisor sería el voltaje que tuvo en la base menos le resto los 0,7 de este diodo en directo que tenemos aquí entre base y emisor, le resto 0,7 y me daría el voltaje en el emisor, que sería 1,05 voltios. Teniendo ese voltaje en el emisor, puedo calcular aquí la I de emisor, que sería el voltaje en el emisor entre la R del emisor, que es la suma de estas dos R. Entonces I de emisor es voltaje emisor entre la suma de las dos R, y eso me daría 1,26 miliamperes. Esa sería la I de emisor, que es igual a la I de colector. Que ya tenemos, al tener la I de emisor, tenemos la I de colector también. Teniendo esa I de colector, entonces nosotros podemos calcular el voltaje en el colector, que es la que nos están pidiendo, que sería el VCC menos la caída en RC. ¿Cuál es la caída en RC? El voltaje en RC, I de colector por RC. Ya tenemos la I de colector, que es la misma I de emisor que acabamos de calcular. Entonces el voltaje de colector sería VCC menos la caída en RC. 10 voltios menos IC por RC. Eso me daría 4,74 voltios. Entonces ese es el voltaje que vemos en el colector en DC. Pero ahí tenemos una parte del voltaje total en el colector. Ahora me falta el voltaje alterno que yo vería aquí, y la suma de ellos me daría el voltaje definitivo que vería yo en el colector por superposición. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora yo voy a cortocircuitar esta fuente, la voy a llevar a tierra y dejo la fuente alterna. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos la fuente alterna? Entonces ahora si hay una frecuencia en el circuito. ¿Se acuerdan que la reactancia de un condensador es 1 sobre omega C? En donde omega es 2pi por F. Al tener nosotros una frecuencia, tenemos ahí 2pi por F por la capacitancia. Entonces eso me da un denominador más o menos considerable. Al yo tener 1 sobre algo muy grande, eso al final me va a dar prácticamente 0, la reactancia. En esos casos, cuando nosotros tenemos una frecuencia en el circuito, nosotros decimos que los condensadores se comportan como cortocircuito. Entonces esto sería un corto, estos tres condensadores. Esto quiere decir que aquí entonces tenemos conectado a la entrada, tenemos conectada a la carga, y este condensador me cortocircuita a este R2, lo cual la elimina. Entonces me quedaría solamente RE1 en el emisor. ¿Sí? Entonces el circuito cambiaría, y este VCC yo al llevarlo a tierra es como que agarra este punto y lo conecto a tierra. Entonces ven qué pasa con esta RC. Al llevar la tierra se va a poner en paralelo con este RL, y este punto llevarlo a tierra, que es como si me fuera por aquí, es como si agarrara esta R1 que antes estaba conectada a VCC y ahora la voy a conectar a tierra. Entonces esta R1 va a quedar en paralelo con R2. Entonces me queda R1 en paralelo con R2, RC en paralelo con RL, y R2 la elimino. Entonces el circuito en AC quedaría de esta manera: R1 en paralelo con R2, y pongo aquí RC minúscula, que RC minúscula es el paralelo de RL con RC por resistencia condensadora. Y aquí me queda en la entrada la fuente alterna con su resistencia interna RS. Este es de source, fuente, y aquí me queda una sola resistencia porque la otra la eliminé. Entonces acuérdense que esto se hace para con respecto al tener una compensación allí. Se acuerda que la idea es tratar de no depender tanto del beta
en este tipo de montaje. Entonces para eso se coloca esa resistencia en el emisor. Pero, pero eso me afecta la ganancia, pues me la disminuye. Entonces tengo un circuito más estable, pero esta R1 me disminuye la amplificación. Pero por eso es que se pone dos, pues, para que al menos me quede una y la otra me la elimina. Entonces, no es tanto la, la reducción. Y bueno, allí tenemos que la RE', se acuerdan que es 25 milivoltios entre la ida de emisor en DC, que ya la calculamos, y eso me haría que la RE' es 22 ohmios. Esa es la RE' que va entre la base del emisor. Acuérdense que aquí cuando nosotros hacemos el análisis en AC, lo que vemos entre la base del emisor es una RE', ¿no? A diferencia cuando es en DC. En DC es una fuente DC de 0,7 voltios. Cuando es AC, lo que vemos es una RE. Entonces, ¿qué es lo que hay entre la base del emisor? Aquí va a haber una RE' en serie con una RE1. ¿Sí? O sea, hacemos el equivalente de en resistencia de este transistor. Y aquí queda una fuente de corriente que es beta B6 y B. Y bueno, aquí tenemos que determinar la R entrante en la base, que la R entrante en la base sería cómo se refleja las resistencias en el emisor con respecto a la base, que sería R1 más R' multiplicado por beta. Esa sería la R entrante en la base. Beta de CA, de corriente alterna, que multiplica a R' más R1. Vean que si no tuviera una resistencia aquí, simplemente sería beta por RE'. Y bueno, en este caso eso me da 86,1 kilos. Esa sería la R entrante que veo aquí en la base. La R entrante total del circuito sería lo que llevo aquí en la base, que sería la R entrante en la base, que estaría en paralelo con este R1 R2. Entonces la R entrante total del circuito sería R1 en paralelo con R2 en paralelo con R entrante en la base. Entonces tengo que sacar este paralelo de estas tres resistencias y eso me da 7,53 kilo ohmios. Esa es la R entrante en total del circuito. La atenuación, ¿se acuerdan que es el voltaje de entrada entre lo que veo en la base? Eso sería la atenuación. Que el B sub S sobre B sub es igual a RS más R entrante total entre R entrante total. Acuérdense que esta ecuación nosotros la podemos obtener calculando aquí el voltaje en la base. Entonces el voltaje en la base, si yo analizo esto como un circuito serie, en donde tengo una fuente con una RS junto con una R entrante total en serie con RS, yo calculo un divisor de voltaje en donde digo que el voltaje en la base es B sub S multiplicado por R entrante total entre RS más R entrante total. Y de ahí manipulo la ecuación para que me quede B sub S sobre B sub B. Y me quedaría esto que está aquí. Entonces, bueno, yo aplico los valores en esa ecuación y me da la atenuación que sería 1.08. La RC minúscula, que es el paralelo RC con RL, bueno, calculo ese paralelo RC con RL y eso me daría 4,27 kilo ohmios. Esa sería la RC minúscula, que es esta resistencia que está aquí. Y la ganancia de voltaje, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que era, en este caso, RC entre R' más R1, o la RC entre la resistencia que vemos en el emisor, que es R' más R1. Por ahí decimos que si R1 es por lo menos 10 veces más grande que R', nosotros podemos eliminar esa R', porque no tiene sentido ponerla allí. Entonces vean que R1 me da 470 ohmios y R' me dio apenas 22 ohmios. Si yo multiplico esos 22 por 10 me da 220 ohmios.
y R1 vale 470. Entonces, por supuesto, R1 es mayor a 10 veces RE', porque 470 ohmios es mayor a 220 ohmios. Entonces aquí es irrelevante esa RE'. O sea, al final yo puedo decir que la ganancia de voltaje es simplemente RC sobre RE1, que es lo que tenemos aquí, RC entre RE1. Claro, aquí ponemos RC mayúscula, si fuera R de colector solamente, no, pero acuérdense que tenemos R de colector en paralelo con RL. Entonces al final me queda que es RC minúscula aquí. No RC mayúscula, sino RC minúscula, que es el paralelo. Acuérdense que la carga me disminuye al final la ganancia. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la carga, por supuesto que es mayor la ganancia. Entonces bueno, ahí coloco ese paralelo. XRC minúscula lo divido entre la R1 y eso me da 9.09, es la ganancia el, del transistor, ¿no? Aquí en el... Pero yo quiero determinar la ganancia real del circuito. La ganancia real del circuito sería el inverso de la atenuación multiplicado por esta ganancia del transistor, esta B. Entonces aquí tenemos la atenuación, le sacamos el inverso a ese 1.08 y me da 0.93. Eso lo multiplico por la ganancia que obtuvimos de 9.09 y eso me da 8.45. Entonces, para obtener el voltaje en el colector, en este caso, sería el AB' multiplicado por B sub S, que es el voltaje de entrada. Los 8.45 por el voltaje de entrada, que son 10 milivoltios, me daría 84,5 milivoltios. Ese sería el voltaje definitivo que veríamos en la salida. ¿Sí? Ok, entonces allí, si nosotros queremos ahora, en el caso C, me dice trace la forma de onda del voltaje total en el colector y la forma de onda de voltaje total de salida. Ven que allí yo diría, en el caso vean que el voltaje definitivo que yo vería aquí en la salida es ese BC que vamos a obtener, sería el voltaje definitivo. ¿Cómo yo obtengo el voltaje aquí en el colector? El BCC que me dio en DC más ese voltaje que me acaba de dar me va a dar el voltaje total aquí en el colector, aplicando superposición. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues entonces yo aquí, yo se voy a graficar la onda periódica, la onda en este caso sinusoidal. Vean que allí me están dando esos voltajes de entrada. Esto me lo dan en BRMS, no me lo dieron B pico aquí, no me dijeron BP. Entonces esto se supone que es BRMS, ¿no? Entonces yo para obtener el valor pico tengo que multiplicar eso por raíz de 2 para que me dé en realidad el valor pico. Si quiero graficar la onda periódica, la onda sinusoidal, yo tengo que multiplicar ese voltaje por raíz de 2. Entonces el voltaje que yo veo en el colector por superposición es el voltaje en el colector DC más el voltaje en el colector en AC. Entonces sería este valor pico. Tengo que dos valores pico, valor pico positivo, valor pico negativo. ¿Cuál es la referencia? Vean que la referencia no es cero, o sea, esta referencia es en realidad la componente de DC que me da el voltaje colector en DC. Lo que calculamos aquí en DC, ese voltaje colector 474, es lo que vemos, ¿verdad? Aquí en el colector.
Esa sería mi referencia. Eso le voy a sumar a ese voltaje en DC el voltaje en AC para tener el voltaje definitivo en el colector por superposición. Entonces yo digo que la referencia es ese BC voltaje de colector en DC, que es 474 voltios. ¿Cómo obtengo el valor pico? Bueno, le sumo el voltaje que me acaba de dar en AC, que serían los 84,5 milivoltios, pero como lo quiero llevar a valor pico, lo multiplico por raíz de 2. Entonces este DC más esos 84,5 multiplicado por raíz de 2, ese me da el valor pico positivo, que serán 486 voltios. Para obtener el valor pico negativo, sería el BCC menos ese voltaje de 84,5 por raíz de 2. Entonces ese BCC le resto y me dará el valor pico negativo, el valor no pico negativo, sino el valor pico eh, menor, pues valor pico superior y valor pico inferior. El valor pico inferior o mínimo es el voltaje en C menos el voltaje alterno multiplicado por raíz de 2. Y eso me da 462 voltios. Eso quiere decir que la onda se mueve entre esos dos rangos, entre 486 y 462. ¿Sí? Entonces ven que aquí no hay voltaje negativo, sino que se mueve entre esos dos rangos en el colector. ¿Y qué es lo que vemos en la salida? Esta onda que está aquí, que es los 84,5 milivoltios multiplicado por raíz de 2 para que me dé valor pico. Entonces aquí sí tengo yo 119 milivoltios y menos 119, porque aquí al pasar esta onda pasa por el condensador me elimina la componente DC, los 474, y entonces esta onda baja a cero. Es la misma onda, pero ahora sí el nivel cero, ahora sí tengo un pico positivo y un pico negativo. Y bueno, la onda tengo que multiplicar los 10 milivoltios por raíz de 2 y ese es este voltaje que está aquí. Vean que la onda está desfasada, ¿no? 180 grados. Acuérdense que está desfasada porque las corrientes están en contra, ¿no? Aunque las dos entran, pero una está en contraposición a la otra. Entonces, por eso es que tenemos ese desfasaje allí con respecto al voltaje. Desfasaje de 180 grados. Entonces tenemos aquí B sub S y B de salida. Aquí yo le coloqué el circuito más o menos, cómo sería ese montaje y cómo más o menos me darían las ondas en el osciloscopio. Y bueno, sería algo parecido a esto, donde ven que aquí tengo mi onda de entrada y aquí tengo mi onda de salida, que es mayor, con un desfasaje de 180 grados, en donde cuando aquí tengo pico positivo, aquí en la otra tengo pico negativo, ¿verdad? Invertido los picos. Entonces, bueno, jóvenes, ese sería el último ejercicio. Acuérdense que, bueno, todo esto que hemos visto está en varios capítulos del libro de Freud, ¿no? Del capítulo 4, 5 y 6, lo que hemos visto del transistor bipolar en emisor común. Claro, ven que allí en los capítulos también hablan de las otras configuraciones, base común y colector común, que en realidad no, esa parte si quiere la obvia, ¿no? Porque esos montajes no son muy, no se aplican mucho en la práctica. No sé que tú quieras alguna de esas configuraciones en específico. De lo contrario, normalmente uno va a usar el emisor común, que es la que en los ejercicios todos lo vamos a basar en puro emisor común. Preguntas, dudas. Esa es la ganancia. A ver, la ganancia de voltaje.
Tenemos la ganancia de voltaje del transistor y AB', que es la ganancia del circuito como tal. Entonces son dos ganancias. Una la total del circuito y la otra que es la ganancia del transistor como tal. Ahí que es la AB'. Que la necesitamos, por ejemplo, para poder calcular allí ese voltaje total en el colector. Necesitamos la B', pues. Sí. Acuérdate que cuando haces el análisis en DC, ¿qué ves tú entre la base y el emisor? Ves una fuente DC porque estás viendo un diodo polarizado en directo. Entonces él se comporta como un diodo en directo y lo que ves es una fuente DC de 0,7 voltios. Pero cuando haces el análisis AC, lo que vas a ver entre la base y el emisor ya no es un diodo en directo, sino que ves una resistencia, que es la RE'. Entonces depende de cuál análisis estás haciendo, cambia lo que ves entre la base y el emisor. En un momento ves una fuente y en otro momento ves una RE'. Usted tiene que estar pendiente de cuándo vas a aplicar la RE y cuándo vas a aplicar los 0,7 voltios, ¿no? Porque el transistor se comporta diferente dependiendo de cuando estamos en DC o en AC. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes, entonces bueno, estaríamos listos ya con esta unidad. Entonces acuérdense que habíamos quedado en que vamos a ver clase entonces el próximo miércoles, aunque yo estaba viendo que a lo mejor pudiéramos, porque todavía quedarían 3 semanas. Claro, si adelantamos aquí 1, 2 y 3, podríamos tener el examen aquí. Bueno, no sé, pudiéramos sí dejarlas, no sé si les conviene, no vemos clase el 18, sino que arrancamos el 25 con la unidad número 3, donde veríamos clase el 25, el 4 y el 11. Entonces acuérdense que el examen lo damos para el domingo 22, ¿verdad? De esta unidad. Y bueno, si quieren entonces nos vemos el 25. No sé qué les parece, pues y vemos la tercera, la unidad 3. La unidad 3 son 3 clases. Serían 3 semanas de clase. Terminaríamos el 11 y tendríamos el examen entonces el 15, el domingo 15, el examen de la tercera unidad. Entonces si quieren lo hacemos así, le damos tranquilo sus carnavales, pues. Le damos tranquilo sus carnavales y entonces nos veremos bueno, no, nos vemos el 22, ¿no? Tenemos el examen el 22 de esta unidad, de esta segunda unidad. Y bueno, tienen que entregarme también, acuérdense, la práctica 2. Y quedaremos el 25 para la clase de la unidad 3. Entonces nos quedaría 25, 4 y 11. 25, 4 y 11. Esas 3 semanas de clase. Y bueno, tienen que hacer la práctica 3 también. Pasa que, bueno, es el transistor que vamos a ver, el transistor FET. Es sumamente sencillo el análisis. No tiene tantas ecuaciones como este BJT, ¿no? Entonces, no es tan complicado ni la práctica ni el análisis de estos transistores. Por eso es que lo vemos en 3 semanas. Pero entonces tendríamos después el examen el 15, el último examen. Y bueno, yo voy a entregarles las notas en esta semana y acuérdense que el semestre termina el 27 de marzo, ¿no? Entonces en esta semana yo debería tenerles las notas y bueno, en alguno de estos días deberíamos hacer la prueba de recuperación. Si es que hay alguien que tenga que ir a recuperación. Acuérdense que al estudiantes que tengan una nota entre 37 y 49 pueden presentar la prueba de extraordinaria, ¿no? Que es la prueba de recuperación, si es el caso.
Entonces, bueno, jóvenes, quedaríamos así. Nos veríamos entonces el domingo 22. Estén pendientes. Acuérdense que yo les voy a mandar el examen a sus correos. Y bueno, después nos veríamos el 25 para la tercera unidad. Entonces, bueno, jóvenes, feliz noche y nos vemos entonces dentro de 2 domingos.